Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Feliz miércoles. Bienvenidos a Noticias Repretel. Vamos de inmediato a la información. Iniciamos con esta lamentable noticia y ya se confirma efectivamente que el cuerpo encontrado en Colombia este martes corresponde al del costarricense Alejandro Calderón Hernández, quien se encontraba desaparecido. Tenía más de una semana desaparecido. Recordemos que Noticias Repretel ha dado seguimiento a este caso, incluso con su familia, tratando de o acompañándolos en este proceso donde ellos han estado en comunicación con las autoridades en Colombia a través del organismo de investigación judicial. Ya se confirma efectivamente que el cuerpo corresponde al del costarricense. Incluso esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que las autoridades colombianas habían ya confirmado que sí, que efectivamente por características del cuerpo que en su momento inicialmente habían indicado podrían ser el de Alejandro Calderón, ahora sí se logró la confirmación. Incluso el canciller Manuel Tovar se comunicó personalmente con la familia del señor Calderón para dar su sentido pésame. La familia también emitió un comunicado de prensa, vamos a verlo a continuación. Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como Nano. En este momento nos encontramos realizando los trámites y diligencias correspondientes junto a las autoridades. Agradecemos a Dios que, en medio de tanto dolor e incertidumbre, haya permitido encontrarlo y brindarle a su familia una respuesta. Respetuosamente solicitamos comprensión y privacidad para la familia en estos momentos de profundo duelo. Por supuesto, nosotros también desde Grupo Repretel expresamos nuestras condolencias para esta familia que, bueno, tenían la esperanza al menos de encontrarlo con vida y lamentablemente ya se confirma su fallecimiento. Ahora, por supuesto, procederá todo el proceso para poder traer el cuerpo a suelo costarricense. Michael Soto también se refirió a este caso y es que muchas personas podrían estarse preguntando qué fue lo que pasó, en qué circunstancias falleció. Todo esto es a lo que se va a referir Michael Soto en un instante, que por supuesto también, como decíamos, ya envió su declaración. Respecto al costarricense desaparecido en Colombia, podemos confirmar en este momento que ya la persona se localizó fallecida, así nos lo informan las autoridades policiales de Colombia, por aparentes causas naturales, y se confirmó la identidad por medio de huellas que se enviaron desde acá, desde Costa Rica, para hacer la comparación allá. Pareciera que no es una muerte violenta, sino es una muerte por causas naturales. Ya la familia fue debidamente informada y para que ellos tramiten lo que corresponda. ¿Y qué corresponde? Lo que ya decíamos, la repatriación del cuerpo de Alejandro. Esto es un proceso que también toma su tiempo y bueno, que cuesta también mucho dinero y que su familia será lo que tendrá que proceder. Ahora, recordemos que Alejandro había desaparecido luego de un viaje a Bogotá. Él constantemente viajaba a Bogotá, en Colombia, a hacer compras ahí de ropa, de artículos para vender acá en Costa Rica. No era la primera vez que él viajaba solo a Colombia a hacer esto y de ahí la inquietud de su familia luego de que les avisara que iba a comer
y luego no contestara más su teléfono celular. Recordemos que su esposa incluso viajó inmediatamente a Bogotá, llegó al hotel donde él estaba hospedado, pudo recoger la mercadería que él había comprado, pudo recoger sus artículos personales que sí estaban ahí en la habitación del hotel, pero no pudo dar con su ubicación. Regresó a Costa Rica y fue ahí cuando el OIJ permaneció en constante comunicación con las autoridades colombianas para poder determinar y continuar con la búsqueda de este costarricense desaparecido en Colombia. En algún momento lo que se creyó es que pudo haber sido víctima de un secuestro o paseo millonario, que más bien le llaman, donde muchas veces les dan alguna droga y les hacen este paseo millonario para robarles el dinero en efectivo que anden. Pero bueno, esa versión se descartaría al menos hasta este momento. Acá en esta pantalla vemos la secuencia de los hechos. Primero, Alejandro viajó a Bogotá, en Colombia, por compras, como ya lo decíamos. Salió del hotel en Santa Fe, tomó un taxi. A partir de ahí no se conocía su recorrido, no se sabía hacia dónde iba, no se supo qué más pasó con él. De ahí la inquietud de las sospechas, sobre todo por antecedentes de estos tipos paseos millonarios que realizan, y de ahí eran las sospechas de que podía haber sido víctima de esto. Sin embargo, ya las autoridades en Colombia, una vez que encuentran el cuerpo, descartan que haya sido víctima de violencia. La última comunicación que tuvo Alejandro con su familia fue el 29 de mayo, hoy es 10 de junio. Ya tenía prácticamente 10, 11 días desaparecido. El 9 de junio hallaron el cuerpo con características similares y bueno, fue a partir de los resultados de ADN y huellas que se confirma efectivamente que ese cuerpo encontrado en Colombia, en Bogotá, sería el del costarricense desaparecido. Don Randall Rivera, usted nos tiene también más información. Adelante. Hola Melissa, muy buenas tardes. Les saludo desde la sala de redacción de Noticias Repretel y me acompaña a esta hora en vivo el canciller de la República, don Manuel Tovar. Don Manuel, muchas gracias. Sé que tiene hoy una agenda muy ajetreada, está en medio de lo del Zika y todo esto, pero queremos pedirle detalles, por favor, de esta lamentable noticia en la que entiendo el consulado costarricense en Bogotá ha estado ayudando. Canciller, buenas tardes. Buenas tardes, don Randall. Sí, lamentablemente esta mañana las autoridades colombianas han confirmado tanto a nuestro consulado como a la familia de don Alejandro Calderón Hernández el hallazgo de su cuerpo. El cuerpo que se había encontrado, me parece que el día de ayer, pues sí corresponde al de nuestro conciudadano don Alejandro Calderón. Nosotros desde un inicio activamos los protocolos, desde que tuvimos conocimiento de la desaparición de don Alejandro, activamos los protocolos consulares correspondientes, dando toda la asistencia a través de nuestro Consulado General en Bogotá, acompañando tanto a las autoridades colombianas como también a el resto de autoridades costarricenses y a la familia. Yo me puse en contacto esta mañana con el punto de contacto familiar, la persona designada para poder realizar diligencias y coordinar detalles de la repatriación de su cuerpo, y hemos trasladado el sentir, el dolor del gobierno de la República, de los costarricenses y de la señora presidente doña Laura Fernández por esta triste noticia. Canciller, entendemos por supuesto que la noticia es fatal para la familia, es muy trágica que haya perdido la vida, pero la sospecha, que si me lo permite podría ser aún más doloroso, era pensar que esta persona había muerto de manera muy violenta en Bogotá. Se manejaron varias informaciones. Sin embargo, hace un instante escuchábamos al director interino del OIJ, don Michael Soto, contarnos que aparentemente se trata de una muerte natural. Que insisto, no deja de ser trágica por ser natural, pero podría darle un alivio a la familia de que no enfrentó momentos increíbles de dolor. En su conversación con la familia, canciller, ¿pudieron verse por lo menos en medio del dolor aliviados de que ya saben por lo menos el paradero del cuerpo de su ser querido, don Manuel?
Bueno, yo sí quisiera, por respeto a la familia, ser prudente en mis manifestaciones. Lo que sí le puedo decir es que ellos reconocieron y agradecieron el acompañamiento del gobierno, nuestro consulado en Bogotá, desde el día 1. Y de nuevo me he puesto a disposición de ellos para poderles ayudar a lo largo de todo este proceso. Recordemos que la investigación forense sigue en curso. Por lo tanto, no me voy a referir a las posibles causas del deceso porque no se ha determinado por las autoridades competentes colombianas. Entonces, lo que sabemos... Lo entiendo perfectamente, canciller. Para finalizar, porque sé que tiene un día muy ajetreado, ¿podría contarme cuál va a ser el papel del consulado o la ayuda del consulado o qué se tiene previsto en estos casos respecto a la repatriación, más bien, del cuerpo de este costarricense fallecido lamentablemente en Bogotá? Bueno, por supuesto que la repatriación solo puede ser posible luego de que la investigación forense haya concluido. Como no es la primera vez que esto ocurre, pues ya hay experiencia. La Cancillería pues tiene el deber de asistir a las familias de personas que fallecen en el extranjero para la repatriación de su cuerpo, todos los trámites administrativos que hay que hacer y por lo tanto vamos a estar acompañándoles de primera mano en este proceso tan doloroso. Entonces, lo primero, hay que esperar a que concluya la investigación forense y que ya se pueda autorizar el traslado del cuerpo y nosotros como consulado seguiremos estando en contacto, como lo estamos haciendo, con la familia para agilizar y poder facilitar el traslado del cuerpo de vuelta a San José. Canciller, muchas gracias. Sé que está corriendo con el tema de la elección en el SICA, tenía una reunión con embajadores, así que en nombre de la audiencia de Noticias Repretel, muchas gracias por darnos estos minutos, don Manuel. A usted, que tenga buena tarde. Gracias a don Manuel Tovar, es el canciller de la República, que nos atendía justamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, contándonos los detalles muy lamentables, por supuesto, muy humanos, eso sí, de este fallecimiento que nos ha mantenido, Melissa, a la expectativa de lo que ocurría con este costarricense, que hoy sabemos su cuerpo apareció, que el fallecimiento pudo haber sido unos días antes, justamente pudo haber sido unos días después, más bien, de horas después de su desaparición, y que además entendemos que el OIJ colaboró en todo el proceso y entendemos además que la primera sospecha, aunque el canciller nos dice que la investigación no ha terminado, es que este fallecimiento se da por causas naturales, Melissa. Muchísimas gracias, don Randall. Y bueno, sí, efectivamente ahora el proceso que viene de repatriación es en compañía del Consulado de Costa Rica en Bogotá y de ahí la consulta, por supuesto, a nuestro canciller de la República. Don Randall, muchísimas gracias y nuevamente mucha fortaleza a la familia de Alejandro. Nosotros continuamos con más. Una banda de jóvenes y hasta un menor de edad eran los que afectaron al menos a 7 personas, de ellas adultos mayores, para sacarle dinero de las tarjetas, haciéndose pasar por funcionarios municipales y bancarios. El OIJ los detuvo en las últimas horas. Gustavo Díaz, usted nos amplía estos casos, Gustavo, que aunque todo acto de esto siempre da mucha cólera, diríamos, pero cuando es a personas vulnerables como adultos mayores, todavía más. Adelante con todo el detalle. Mucho coraje, aumenta mucho, Melissa, cuando sabemos que las víctimas más vulnerables son precisamente las que están buscando estas organizaciones, como a los adultos mayores. Y sobre esto se estaba enfocando el trabajo del OIJ cuando comenzaron a visualizar la llegada de una serie de denuncias que tenían un elemento en común. Personas jóvenes, relativamente jóvenes, hasta un menor de edad que estaba participando con esta organización, comenzó de alguna manera a estar contactando a adultos mayores, haciéndose pasar con el falso timo del empleado municipal o el empleado bancario. Se atrevieron incluso, mediante las llamadas telefónicas, hasta contactar a las víctimas, de manera que llegaban a las propias viviendas, tenían acceso a las tarjetas de estos adultos mayores, y esto fue lo que generó que se realizaran 4 allanamientos de diferentes puntos de San José, como los que vemos a continuación.
estoy tomando copia. Estos ingresos se dieron en Barrio Edén, en Zapote, en San Francisco de los Ríos y también en Los Yoses. Eran los sitios en donde operaban estos sospechosos. Un hombre de apellido Sandí, de 23 años, fue detenido, de 22 años, perdón, otro de apellido Rodríguez, de 22 años e incluso un menor de edad. A ellos el OIJ comenzó a investigarlos y se llevaron la sorpresa de que estaban rentando una propiedad que fue allanada, está dentro de los lugares en los cuales el objetivo de persecución penal era evidente por parte de la sección de fraudes del OIJ, y allí estaban prácticamente que instalando un call center para poder comenzar a contactar a las víctimas. De allí que se recibieron de manera formal 7 denuncias enfocadas precisamente en adultos mayores, de los cuales les sustrajeron una gran cantidad de dinero en compras muy generales que iban desde artículos tecnológicos hasta videojuegos y también algunos otros bienes comestibles, y ni qué decir de la compra de combustible cuando estas personas lograban introducir estas tarjetas directamente a los teléfonos celulares mediante la forma virtual y de allí comenzarlas a utilizar. Estábamos observando imágenes de algunas víctimas. Don Luis es un adulto mayor de 84 años. Doña Lucía también es una víctima afectada. Y doña Yendri también es una mujer a la cual intentaron someter a este proceso la organización criminal que logró desarticular el OIJ durante las últimas horas. Ellos tienen el elemento en común de que fueron objeto de este grupo para intentar estafarlos y en el peor de los escenarios a don Luis sí sacarle dinero de la cuenta. Vamos a escuchar. Ya se lo habían, ya le han rebajado de la tarjeta. Y hay como $60 más. Y entonces yo me fui para el banco. Y me dijeron, es un poco difícil, dice, porque no es una cantidad muy grande para escarbar bien, ¿verdad? Pero sí me dijeron, vamos a hacer lo posible por recuperar ese dinero, pero tenía que darnos tiempo, 2 meses y medio. Y en eso estoy, a ver. Don Luis, cuando usted se percata era que ya le habían sacado el dinero de la cuenta. Ya le habían sacado y intentaron a medio mes sacar más, pero no pudieron porque yo había bloqueado la tarjeta. Si no me hubieran dejado limpio. Muchas veces se aprovechan incluso porque las personas de mayor experiencia quizás son un poco más confiadas. Es posible que nosotros los viejos nos frieguen más. Pero me di cuenta cuando ya me habían rebajado como 5 meses una cuota y fui y reclamé, dije de qué era lo que me estaban rebajando y me dijeron que era que yo estaba yendo a un spa, yo no visito esos lugares. Y me dice, bueno, tienen rebajado 5 meses, diferentes montos, donde usted está presentándose en un spa. Y yo, lo siento mucho, pero esa plata me la tienen que reintegrar y aquí estoy esperando que me la reintegren, no me la reintegran. ¿La denuncia la presentó? Sí, ahí mismo en el banco. Hasta cierto punto pienso que también la gente del banco, tal vez no el banco, sino los trabajadores, tienen algún enlace con la gente que está robando. Porque ¿por qué le van a robar a la gente de las tarjetas? ¿Con qué? O sea, si no tienen autorización, ¿cómo lo van a hacer? Si uno no está haciendo esos, digamos, pasando la tarjeta ni nada en ningún lado, ¿cómo le van a rebajar a uno de la cuenta? Sí, que es de la municipalidad. Y ese número uno contesta. Cuando me lograron contactar me dijeron que era un funcionario de la municipalidad y que yo debía los impuestos y que para ponerme al día tenía que meterme en ese link, que por favor ingresara, pero en el momento que él me dijo eso yo me di cuenta que eso posiblemente podía ser una estafa, ¿verdad? Y como mucha gente alrededor mío me ha contado de que de esa forma los han estafado, decidí mejor no meterme, pero ya después me di cuenta que es un modo para estafar. No me metí al link. Ya otras personas sí han caído en eso. Ah, sí, varias personas. Alrededor mío, por ejemplo, tengo un cliente que por medio de ese modo le sacaron 11 millones de colones de la cuenta del Banco Nacional. Ese grupo criminal estaba reclutando incluso
a las personas jóvenes, quienes tuvieran un buen verbo y una facilidad de palabra para poder envolver a estos adultos mayores. Todos conjugaron con la intención de venir a denunciar al OIJ estas estafas y por supuesto que así se logró abrir esta investigación en donde detienen a los sospechosos, pero además de esto están a la espera de vincularlos con un grupo todavía más grande del cual ya el OIJ le sigue los pasos. Así incluso lo declara don Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ. Siendo que eran contactados por personas que se hacían pasar por funcionarios municipales y les ofrecían gestionar el pago de trámites o pagos bancarios por temas municipales. Producto de esto se logró establecer que había un grupo integrado por personas jóvenes, en su mayoría, un sujeto de apellido Salgado de 21 años, un sujeto de apellido Rodríguez de 23 años y un menor de edad. Ellos, con otro grupo criminal que aún está por identificarse, les hacían contacto, en algunos casos incluso les hacían ver a los adultos mayores de que no se podían hacer los pagos y se apersonaban a las viviendas de estas personas, víctimas, adultos mayores, reitero, a quienes les solicitaban el acceso a las tarjetas bancarias. Se las retiraban, los adultos mayores caían en la trampa que ellos les tendían y les entregaban las tarjetas, las cuales eran utilizadas por los sospechosos por medio de billeteras virtuales que introducían en sus teléfonos celulares y se apersonaban a centros comerciales donde ejecutaban compras de aparatos tecnológicos. Muchos pensarán que incluso estas personas con una edad bastante joven que logró detener el OIJ tampoco tienen una expertise necesaria para poder ejecutar ese tipo de delitos. Sin embargo, por la facilidad ahora que existe y la vulnerabilidad de las víctimas que son adultos mayores, eso se conjuga para que estos puedan obtener dinero fácil. Un experto en temas de delitos informáticos conversó con Noticias Repretel y nos explica incluso la forma y la metodología en que estas personas logran estos objetivos, incluso sin mucha preparación. Es algo sumamente sencillo que cualquiera puede hacer y eso es lo que trae la tecnología. Le permite a cualquier persona cometer delitos que pueden tener un impacto patrimonial importante con poco conocimiento. Y si ahora le agregamos la inteligencia artificial, una persona con no muchos conocimientos de tecnología podría comprender cómo funciona algo, cómo poder explotarlo y de esta forma crear guiones para engañar, en este caso, adultos mayores. Esto, por supuesto, es un llamado de atención para las entidades financieras porque deben crear soluciones y así capacitaciones para este tipo de población que podría ser afectada por este tipo de engaños. Sin embargo, hay que ser claros que nadie en este país recibe capacitación para enfrentar la ingeniería social, para enfrentar este tipo de fraudes y que lamentablemente una vez un delincuente se apodera de la tarjeta para tenerla en un token virtual, puede hacer compras en línea así como en lugares físicos. Solo se deben seguir los pasos que indica el banco y a partir de ahí se puede incorporar. Y eso es lo que lo hace riesgoso porque tomemos en cuenta que una vez una persona anda con el teléfono haciendo compras, no tiene mayores trabas. ¿Cómo está, licenciado? En este momento, según las cifras que hemos consultado de enero del 2025 a marzo del 2026, se han denunciado 14.858 tipos de delitos que tienen que ver con timos, mientras que ya estafas que fueron confirmadas 9.311, mientras que fraudes suman 1.308, todos estos dentro del marco de delitos informáticos. San José encabeza la lista con la mayor cantidad de denuncias con 8.147, Alajuela 40.030, Heredia 2.959 y Cartago 2.061 delitos, según la unidad de análisis criminal del OIJ y las cifras que ellos revelan en una de las modalidades que está más en su auge y de las cuales se requiere mucha información para evitar caer en ellas, principalmente a nuestros abuelitos. Muchísimas gracias, Gustavo, por toda la información. Vamos a conocer la pregunta del día, la pregunta de este miércoles, y es: ¿debería Costa Rica aprobar la extracción legal de oro
en Cruzitas. A esta hora ya muchos de ustedes han votado, un 74% nos dicen que sí, que están de acuerdo con la extracción legal del oro en Cruzitas, un 26% nos dice que no. Más adelante estaremos también desarrollando más sobre este tema. La angustia, el temor, la desesperación reinó entre los 4 pescadores al momento de la emergencia, donde de milagro este hombre, tras 40 horas naufragando, fue hallado con vida. Jesús Chacón nos amplía todo el detalle. Jesús, adelante. Melissa, estamos en el lugar donde inclusive se da el rescate de esta persona, es acá en Playa Lagarto, en el sector de Santa Cruz, en Guanacaste. Fue en esta zona donde estos pesqueros, estos pescadores de la zona decidieron utilizar una de sus pangas para ingresar a esta playa y poder comenzar a ayudar con esa búsqueda que se realizaba. El mar bastante picado en ese momento, un oleaje muy fuerte que inclusive complicó bastante el ingreso de estas personas para que pudieran ir a realizar esta búsqueda. Esto porque les llegó una información desde un mirador en una zona acá cercana, donde con unos binoculares lograron observar una panga que estaba en ese sector. Sin embargo, ellos no veían que había nadie en ese lugar. Es cuando se trasladan hasta ese punto y comienzan a realizar esa investigación en la zona y dan con este hombre, con este pescador que había sido derribado a eso de las 2 de la mañana del lunes, producto de esa fuerte oleaje que se mantenía en el sector. Eso ha sido parte de lo que vivió Johnny Rodríguez Oporta, de 31 años, este nicaragüense que estaba en ese sector realizando el tema de pesca junto a otros 3 personas, que estas 3 logran salir prácticamente nadando por unas boyas que se encontraron y hasta por unos recipientes plásticos que tenían dentro de la embarcación, que al momento del vuelco estos quedaron flotando. Inclusive ellos lo relatan también como un milagro, la parte que ellos vivieron, que pudieron nadar hacia la orilla de la playa debido a esta situación. Vamos a escuchar el relato del capitán de esta embarcación, producto de esa situación. Ayer ellos estuvieron, esperando que este hombre, Johnny, saliera del hospital. Ahí nos comentaron lo que vivieron, angustiante completamente, y un detalle que desean no recordar. Nosotros ingresamos el viernes, como nosotros somos de Quepo, y llegamos ahí donde íbamos a trabajar el domingo. Ya a las 2 de la madrugada fue que lo pasó. En primer lugar, uno le da las gracias a Dios porque ya hay algo imposible, lo logra uno, pidiéndole a Dios. Y lo otro, pidiéndole a Dios que ninguno de nuestros compañeros muera, que todititos logremos a salir con vida. Lo único que lo gritábamos era nosotros, que directamente queríamos estar juntos todos, queríamos, y a la hora que nosotros caemos al agua, no sabemos nadie de nadie. Entonces ahí donde nosotros gritamos, lo llamamos pues uno al otro, los 4 que andábamos. ¿Qué se gritaban? ¿Por los nombres? Sí, por los nombres, pero el único grito que logré escuchar fue el de mi hijo. ¿Qué le decía? Él me gritaba, papá, ¿ya me entiende? Entonces, eso es algo que es súper doloroso y todavía ando traumatizado, pues, porque usted sabe, si ni quiera Dios no lo hubiera permitido, si se me hubiera muerto, ¿qué? El capitán, que viajaba junto a su hijo, prácticamente, tuvo ese temor de que este muriera ahogado, producto de ese fuerte oleaje, esa emergencia que se estaba presentando en ese lugar. Recordemos que en la zona hay 2 ubicaciones de diferentes emergencias que se han presentado. Esta, que fue a las 6:04, que recibió el reporte por medio del sistema de emergencias 911, para que estas personas se habían encontrado ahí. Solo quedaba Johnny desaparecido en ese punto, por lo que se estuvo trabajando en ese sector. De igual manera, hay otras 4 personas que se mantienen desaparecidas de otra emergencia cercana a este sector. Pero vamos a escuchar el relato de otro de los acompañantes en esta embarcación, en esta panga, que sufrió y también vivió, y que inclusive relata que es algo que no le desea a nadie. Oye, yo salgo desorientado buscando
para buscar aire, porque la misma ola me revuelca y después me confunde, y una boya viene hacia mí y yo logré agarrarme. Y bueno, pues estoy contando el cuento por la gracia de Dios. Desde las 2 de la mañana que lo volcamos, comenzamos a nadar hacia la orilla y salimos como a las 8 de la mañana. Miraba una luz que te indica que es tierra, y pues ahí, es que eso fue gracias a Dios, eso ya fue Dios que lo sacó de ahí no hay otro. Uno puso un poquito de su esfuerzo, pero Dios el que lo sacó. Fue horrible, eso no se lo deseo a nadie, es algo que no se da ni acordarme, horrible. Y aquella mareada que te da en la cara, que no puedes ni ver, si ahí está en la deriva, un desierto más que todo, lo que pasa es que está en agua. Acá en Playa Lagarto, bueno, se presentó esta situación y acá pudimos conversar con algunas de estas personas, quienes dieron auxilio, pero también quienes fueron a rescatarlo. Fueron los héroes de que este hombre pudiera estar ahorita con vida y que saliera pasadas las 8 de la mañana del centro médico, donde estaba recibiendo la atención correspondiente producto de esto. Vamos a escuchar lo que relata quien iba manejando esta panga que rescató a este hombre, Johnny Rodríguez, de 31 años, durante la tarde de este martes. Para mí él sentí una alegría porque él primero nos mangueaba con la camisa cuando digamos, antes de llegar, pues ya llegando a él de un solo inmediatamente te soltó a llorar y lo atrapamos a la panga, el hombre llorando, y ya tomó agua tomó agua y se bañó con agua útil porque teníamos agua aquí en la panga, pero sí, él se soltó bastante ya con una impresión de alegría, y también nosotros como pescadores también nos alegramos mucho que el hombre estaba vivo. Yo primero que todo, primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, de ahí, bueno, Dios de ahí que hizo esto, y de ahí, y ver y tal vez tocar nuestros corazones también al salir nosotros aquí, porque de ahí nosotros también estábamos arriesgando la vida nosotros, porque el mar está bastante picado, está bastante bravo el mar, porque para salir también nos perjudicó bastante a nosotros para salir, pero gracias a Dios todo salió bien, de ahí, espero en Dios de ahí otra oportunidad que le está dando al hombre, de ahí, primero Dios, hay que recomendarse a Dios, porque sinceramente el mar es demasiado peligroso, porque sinceramente yo tengo años de andar trabajando en el mar y yo todavía le tengo miedo y respeto al mar. Vamos a conversar con una de las personas que brindó auxilio a este hombre. Si gusta, acompáñenme por acá. Cuéntenos un poco, doña Yejaira, cómo se da esa situación. Ustedes que lo tuvieron acá, que inclusive tienen hasta la ropa. Bueno, cuando él empezó a llegar a la playa, llegamos un grupo de aquí, de Playa Lagarto, a toparlo a él llorando, porque de ahí es un milagro de Dios, verlo haber llegado a tierra a él, y él todo contento, llorando, y yo le pregunté, ¿estás maltratado? Me dice, no. Me dice, ¿querés agua? Me dice, sí, un poquito, y lo que le dimos fue un poquito de Power, porque dice él que ya él mismo temprano se había tomado un poquito de orines de él, no sé, bueno, él dice que sí, porque tenía mucha sed. Hambre no, porque la estaba hasta 5 días sin comer, pero sí le dimos un poquito de, bueno, lo vestimos, que por cierto aquí está la ropa de él, la que andaba, y buscamos ropa, sandalias para él, porque él, de ahí, es un dolor verlo visto a él así, flotando arriba de la panga, y no sé, nos dio mucha lástima porque hasta lloramos de verlo visto haber llegado a tierra a él. Nos decía usted que inclusive, bueno, estuvieron acá pendientes, estuvieron recibiendo las alertas de cuando ingresaron estas personas, y también, bueno, nos decían ustedes que no han observado búsqueda que se haya realizado acá por las otras 4 personas también que están desaparecidas. Sí, y bueno, mi yerno fue allá al mar con con 2 compañeros. Cuando allá se fueron ellos, él estaba ahí, bueno, y lo encontraron ahí, bueno, no veían que era él, sino que solo la panga, entonces ellos arriesgaron a irse con el mar muy bravo, porque nosotros hasta gritábamos de ver dónde iba esa panga que casi se hundía y no poder llegar en Copesca o a poder buscarlo a él, sino que ellos se animaron con un motorcillo, todo ahí se fueron, y Copesca, que tiene buenos motores y buenas pangas, no se arriesgaron ellos. Muchísimas gracias.
Gracias. Escuchábamos el relato de una de las personas que brindó auxilio a Johnny Rodríguez, de 31 años, que estuvo 40 horas en alta mar, 40 horas sin hidratación, sin comida, que inclusive escuchamos lo que le comentó a estas personas, que hasta tuvo que tomarse sus propios orines ante la necesidad ya de sed que mantenía. Esto, inclusive los médicos han señalado que es prácticamente lo que comienza a generar algunas de estas situaciones. Ya una deshidratación severa puede inclusive hacer a estas personas llegar a algunos pensamientos, inclusive hasta de suicidio, más en la situación en la que se encontraba este hombre. Cuando una persona pasa en deshidratación severa durante algún tiempo, en este caso durante 24 horas, no solamente esto, sino que también un proceso de inanición, empezamos primero a vernos afectados importantemente por la disminución de las reservas de glucosa. Esta disminución va a producir mareos, malestar general, e incluso cambios en el humor y que la persona no piensa adecuadamente. Pasado esto, lo más importante es la deshidratación, porque entramos en un desbalance hidroelectrolítico, por lo cual la persona puede llegar incluso a tener problemas de tipo cardíaco. Obviamente la deshidratación se vuelve muy importante, donde hay bastante confusión y problemas mentales, así como también pueden existir problemas renales. Todo depende de la cantidad de alimento y de hidratación que tuvo la persona antes de esto. Durante este miércoles se mantiene la búsqueda de estas otras 4 personas pertenecientes a otra emergencia que se presentó ese mismo lunes y que se mantienen todavía desaparecidos. Ya inclusive se sumó lo que es el rastreo aéreo por parte de guardacostas, que son los que están monitoreando esta zona, en parte de Cruz Roja, lo que está a la espera de alguna alerta para brindar la asistencia de manera inmediata. Muchísimas gracias, Jesús, por toda la información. En otros temas, 4 diputados de Liberación Nacional acompañarán a la presidenta Laura Fernández en su gira por Cruzitas. Recuerde que usted puede ya de una vez meterse en el canal de YouTube de Noticias Grupo Repretel y ahí darnos su opinión. En este momento un 78% dice que está a favor, Josué, de que se legalice la extracción de oro. Adelante. Así es, Melissa, esta gira se va a realizar el próximo viernes 19 de junio. La presidenta Laura Fernández, en conjunto de jerarcas de seguridad, así también como diputados, que hasta el momento, como usted lo indicaba, han confirmado 4 diputados de la fracción del Partido Liberación Nacional. El objetivo de la gira es evidenciar justamente lo que ha pasado allá en este cantón en este distrito de Cutris de San Carlos, en donde hay un daño ambiental severo, según denuncia Seguridad Pública, debido a la extracción ilegal de oro de parte de decenas o cientos de coligalleros que han llegado ahí en años recientes a extraer oro con técnicas artesanales en donde utilizan materiales sumamente riesgosos como el cianuro y el mercurio, y han contaminado incluso el agua de la zona. Los vecinos ahí no pueden tomar agua potable y estas son parte de las problemáticas que buscan evidenciar. La presidenta Laura Fernández indicó que uno de los principales problemas es que llegan decenas de coligalleros que los sacan una y otra vez del país, incluso los deportan, pero regresan a la zona con facilidad para extraer más oro, y es que es un negocio bastante lucrativo. Cada gramo deja aproximadamente 60.000 colones y cada uno de ellos extrae en promedio hasta 3 gramos por día. Escuchemos las declaraciones de la presidenta. Dentro de los problemas tenemos el ingreso ilegal de personas nicaragüenses y de otras nacionalidades al territorio nacional, donde tenemos casos de personas detenidas y deportadas hasta 70 veces, donde identificamos que se hace necesaria una reforma a la ley de migración. Esa reforma estará lista muy pronto y será presentada como parte de los paquetes de seguridad ante la Asamblea Legislativa. La invitación es para todos los diputados de la República, pero solo 4 de Liberación Nacional han confirmado de parte del bloque de oposición. Son Norgelens Lobo, Álvaro Ramírez, quien es jefe de fracción, Marco Badilla y Eder Hernández, mientras que Diana Murillo, que es diputada de San Carlos, no asistirá porque indican que ya ella conoce la zona. En el caso del Frente Amplio están analizando si visitarla o no. Recordemos que ellos también presentaron un proyecto de ley, mientras que las diputadas habrían
Abril Gordienco y Claudia Dobles todavía analizan si van a visitar. Escuchemos las declaraciones de la fracción del Partido Liberación Nacional sobre esta gira. Tenemos que garantizar la seguridad del territorio costarricense y tenemos que insistir en que ese tema de la seguridad tiene que resolverse independientemente de la solución específica al tema del oro. Y en segundo lugar, estamos muy convencidos de que hay una mejor alternativa para proteger el oro, para aprovechar el oro sin causar el daño ambiental. Y por eso queremos participar de esta conversación con la presidenta para generar conciencia sobre esa otra alternativa que podríamos discutir y ponerle una solución definitiva al tema de Cruzitas. La Asamblea Legislativa está dividida en torno a las soluciones para Cruzitas. En el caso del oficialismo impulsan un proyecto de ley que le permitiría a empresas llegar a explotar el oro en esta zona a través de concesiones y el Estado ganaría un 5% de rentabilidad, que según estadísticas que da el Colegio de Geólogos, eso equivaldría a $500 millones que se repartiría entre el Poder Ejecutivo, la municipalidad y asociaciones de desarrollo. Mientras que el Frente Amplio tiene su propia propuesta, ellos apuestan por sanear la zona de Cruzitas y extraer oro residual sin impactar tanto el medio ambiente. Los ticos también están divididos sobre la solución que podría hacerse allá en Cutris de San Carlos. Escuchemos algunas de sus opiniones. Bueno, ciertos diputados que no les interesa y la verdad que para el país eso es indispensable que presente ese proyecto, pero que el oro se quede aquí, porque definitivamente se nos está yendo toda la riqueza de Costa Rica, se la están llevando para Nicaragua. Porque siento que es un daño al ambiente, la verdad. Haya mejor soluciones aquí, de deudas y demás, y trabajo para los costarricenses. Obviamente que voy a preferir que no se explote, que lo limpien y lo dejen ahí bonito. No estaría de acuerdo. ¿Cree usted que se lo van a llevar el oro o qué? Sí, que se lo llevan, a cómo se lo están llevando. La gira está programada para el próximo viernes 19 desde primera hora del día. Muchísimas gracias, Josué, por toda la información. Esta precisamente es la pregunta del día. ¿Debería Costa Rica aprobar la extracción legal de oro en Cruzitas? Cada vez son más personas que están participando en nuestro canal de YouTube para darnos su opinión. Un 78% dice que sí, un 22% se opone, se opondría también a esta decisión. Vamos con información de última hora. Con 33 minutos, me acompaña Alex Gaitán con información en desarrollo. Alex. Continuamos con otras informaciones y un joven de 20 años fue asesinado de múltiples disparos en Limón. Se presume que la víctima fue asesinada tras un decomiso de droga. Eric Meléndez, usted nos informa desde Sala de Redacción. Adelante. Melissa, muy buenas tardes. Incluso de 33 disparos es lo que contabilizó el organismo de investigación judicial ayer martes en el sector de Limón. Nos vamos a las imágenes en Colina de Limón, donde se da este homicidio de este joven identificado ya por la policía judicial con el apellido de la O, de 20 años. Incluso días atrás se había dado el decomiso de 93 kilos de cocaína, donde un hombre de apellido Smith, con el alias Jordi, había sido detenido en ese vehículo. Se llevaba un forro con gran cantidad de droga. Sin embargo, ahora se estaría vinculando, o es la hipótesis que estaría trabajando el organismo de investigación judicial, que la víctima era el que cuidaba la vivienda donde se había cargado ese vehículo y donde se habría filtrado también información que generó que fueran interceptados por el organismo de investigación judicial el fin de semana, eso sí, en el sector de Pueblo Nuevo, en Limón Centro, en la ruta 32. Incluso esa es parte de la venganza luego de que se diera esa pérdida de los 93 kilos de cocaína, que esta organización incluso se vincularía en apariencia con la organización de Tony Peña Russell, que está muy posicionado en esta provincia, y esta sería la causa aparentemente de la muerte de este joven de 20 años. Incluso durante el fin de semana se intercepta este vehículo de esta organización y además armas de fuego que quedaron en manos también del organismo de investigación judicial y del Ministerio Público. Un hecho
violento que se da durante horas de la noche, a las 7:30 pasadas de ayer martes. La atención se da de forma inmediata por parte de Cruz Roja Costarricense, sin embargo el hombre es declarado sin signos vitales. Esas son las imágenes de la detención del fin de semana donde se llevaba esa droga que era responsabilidad en apariencia de este hombre de apellido De La O, de 20 años, que fue ultimado durante horas de la noche de ayer martes. Vamos a escuchar a continuación lo que indica Tatiana Díaz de Cruz Roja Costarricense referente a la atención que se da en el sitio pocos minutos después, Melissa, de que se da esta lluvia de balas. Este martes, posterior a las 7:20 de la noche, la Cruz Roja Costarricense fue alertada para atender un incidente en Limón, La Colina, en lugares heridos de arma de fuego. Al lugar fue despachada una unidad de soporte básico y se alertó a los anillos de respuesta. Estando en el lugar, se aborda a un masculino aproximadamente de 21 años, el cual contaba con múltiples heridas de arma de fuego y no contaba con signos vitales. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes. Esa aparente fuga de información que se habría filtrado y que generó también que el organismo de investigación judicial interceptara a este otro sujeto, que era también partícipe de la organización, habría llevado a que se diera esa venganza. Y por supuesto, según expertos también en criminología, son parte también de las represalias que tienen los líderes de estas agrupaciones criminales. Muchas personas asocian la violencia entre grupos criminales únicamente con disputas por territorios o ventas de droga, pero dentro de estas estructuras existe otro factor igualmente importante para ellos y es la desconfianza o la sospecha de traición. En organizaciones criminales la droga representa muchísimo dinero, poder y supervivencia dentro de la estructura delictiva. Cuando ocurre un decomiso importante, especialmente si los líderes sospechan que alguien filtró información, colaboró con las autoridades o cometió algún tipo de error que provocó la pérdida de esta mercadería, esa persona puede convertirse rápidamente en un objetivo de venganzas para las organizaciones. Estas estructuras sabemos que no funcionan bajo reglas legales, sino bajo mecanismos de intimidación y de control. Por eso muchas veces buscan enviar mensajes internos para que otros integrantes entiendan las consecuencias de una supuesta traición o de un fallo a nivel operativo. Lo preocupante es que estas dinámicas generan ciclos de violencia cada vez más intensos, donde ya no solamente se están enfrentando grupos rivales, sino que también aparecen conflictos internos que terminan cobrando la vida de integrantes de la misma organización criminal. Con este homicidio el país contabiliza 349 asesinatos de forma violenta. En las últimas horas, en 24 horas, un peluquero, un menor de 16 años y 2 hombres más fueron ultimados a balazos en el territorio nacional. Guanacaste, Limón y San José, donde se dio el epicentro de esta violencia. Nuevamente la noche se tiñó de sangre en el país. En un lapso de 11 horas, 4 personas fueron asesinadas. Uno de los casos tuvo lugar en el sector conocido como Comunidad en Playas del Coco, Carrillo, Guanacaste. Allí, un barbero de apellido Espinosa y de 28 años fue asesinado por negarse a vender drogas. La víctima se había apartado del narcotráfico y se dedicaba a trabajar. Sin embargo, su antigua banda insistía en que se reintegrara y debido a su negativa lo asesinaron. La Cruz Roja Costarricense envía al lugar una unidad de soporte básico de vida que al llegar a la escena atiende a un hombre de aproximadamente 28 años de edad con impactos de bala ya sin signos vitales. Este tipo de crímenes se ha vuelto frecuente en el país. Hay muchas personas que se involucran en las estructuras criminales voluntariamente, la mayoría, pero en algunos momentos hemos tenido casos donde las personas son intimidadas, amenazadas para pertenecer a los grupos. En el barrio La Colina, un joven de 20 años de apellido De La O fue asesinado por la organización de Tony Peña Russell. Se trataría de una venganza. Al lugar fue despachada una unidad de soporte básico y se alertó a los anillos de respuesta. Estando en el lugar, se aborda a un masculino aproximadamente de 21 años, el cual contaba con múltiples heridas de arma de fuego y no contaba con signos vitales. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes. También en el cantón central de Limón, pero en el distrito de Matama, un joven de 26 años y de apellido Artavia fue hallado sin vida en la mañana de este miércoles. El cuerpo presentaba múltiples disparos. Al lugar, la Cruz Roja Costarricense desplaza una unidad de soporte básico que a su llegada a nuestro personal valora un hombre adulto, el cual presenta múltiples heridas por arma de fuego y es declarado sin signos vitales en el lugar. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes. El país ya suma 349 homicidios tras los hechos de las últimas horas.
En otro de los casos, un joven de solo 16 años falleció en el Hospital San Juan de Dios. Él fue atacado mientras permanecía en la vía pública en Barrio Cristo Rey. La mayor cantidad de casos han ocurrido en la capital, 102, según detalla el OIJ. En Limón ya suman 83 asesinatos, en Punta Arenas 63, en Alajuela suman 36. Cartago registra 31 homicidios, en Guanacaste ya son 24 y en Heredia han ocurrido 10. Los ajustes de cuentas y las riñas siguen siendo las principales causas de muerte por homicidio en el país. En la franja fronteriza con Panamá, en Pazucanoa, durante la noche se dio un atentado contra los ocupantes de un vehículo. Pese a la gran cantidad de disparos, no se reportan personas heridas ni fallecidas. En el caso del joven de 20 años de Limón, fue asesinado frente a la casa en la que se encontraba con otras personas. Según el registro del OIJ, en más de 200 casos de este año mediaron los ajustes de cuenta y en más de 100 de estos hechos las víctimas tenían edades entre los 18 y 29 años de edad. Un juez penal dejó en libertad a los 2 sospechosos de atentar en contra de las instalaciones del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Apenas ayer informábamos sobre su detención. A ellos, la Fiscalía y el OIJ los vincula además de manera directa con una organización encargada de vender armas de asalto a bandas de sicarios del sur de la capital. Fabián Mesa, usted nos informa. Adelante. Melissa, Amador y Vargas son los nombres o los apellidos más bien de los sospechosos capturados por el organismo de investigación judicial en un trabajo estrecho con la Fiscalía General. Estamos hablando que ellos, para las autoridades, como usted lo menciona muy bien, son los responsables de agarrar a balazos, porque eso fue lo que pasó, atentar en contra de los funcionarios del organismo de investigación judicial que se encontraban dentro de la Torre Z, el edificio de planes y operaciones de ese cuerpo de investigación policial de nuestro país. Los detienen con una gran cantidad de evidencia, los vinculan como proveedores de armas de guerra, armas, rifles de asalto para las bandas de sicarios de la zona sur de nuestro país, de la zona sur de la capital, de la zona sur de San José, de esas barriadas tan conflictivas. Sin embargo, menos de 20 horas después de la detención, una jueza penal de Goicoechea los pone en libertad. ¿Cuáles son las evidencias decomisadas por las autoridades para ponerlos a las órdenes de esa jueza y acusarlos por el delito de tentativa de homicidio? El mismo fiscal general, el mismo director interino del OIJ estuvieron presentes al momento de los allanamientos para que tengamos claridad de la gravedad de este caso, de la importancia que le dieron las autoridades judiciales a un caso en que atentaron en contra de oficiales de la policía judicial y en contra de la institución. Varios balazos en contra del edificio conocido como Torre Z. Decomisaron los videos de las cámaras de videovigilancia de La Unión y también de Montes de Oca, donde se observan a los sospechosos llegar desde el cantón de La Unión en Cartago hasta San Pedro de Montes de Oca y disparar en contra de las instalaciones del OIJ. Les decomisan el carro en que viajaban el día del atentado. Les decomisan un fusil de asalto AR-15, una pistola calibre 9 milímetros. Todas esas evidencias se pusieron a la orden de la juzgadora y además de eso, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. Pero no solamente eso, y lo vamos a ver en pocos minutos, el director interino del OIJ indica que estas personas venden armas de fuego e incluso utilizando las redes sociales, fusiles de asalto, una especie de caracoles, así le llaman a nivel policial, para que las armas automáticas tengan más poder de fuego y puedan disparar más balas. Todo esto fue puesto en conocimiento de la jueza, sin embargo determinó que no había necesidad de que fueran a prisión preventiva, sino que podían enfrentar el proceso con medidas cautelares. Vamos a ver en este momento qué dijo el director del OIJ y el fiscal en relación con este caso.
tenemos identificados con mucha certeza estos dos masculinos detenidos. Esto es un ataque directo a las instalaciones de OIJ, tiene que ver con un decomiso de un arma de fuego que le hicimos a uno de estos sujetos un mes antes de los hechos, y luego de la investigación profunda logramos ya vincularlos. En los allanamientos, por ejemplo, en esta casa que está a mis espaldas, se localizó una pistola 9 milímetros con bastante munición, así como un fusil AR-15 también con munición de este tipo. Hubo que emplearse a fondo nuestro equipo táctico para poder detener a estas personas. Y en el otro lugar, en San Francisco de Ríos, estamos deteniendo a este otro masculino, y ahí estamos encontrando preliminarmente una cantidad de munición importante. Estas personas pertenecen a una estructura criminal que se dedica a la venta de armas, ya que cuando se le hizo ese decomiso de esa arma a esta persona, que era un arma robada, estaba tratando de comerciarla, y también en redes sociales, de acuerdo a nuestra investigación, vendían algún tipo de aditamentos para armas, por ejemplo las famosas caracolas, que son este tipo de cargadores que se le colocan a las pistolas 9 milímetros o a otro tipo de armamento. Se recabaron videos muy importantes que permiten determinar la participación por lo menos de 2 personas. Estos videos son precisamente de la municipalidad de San Pedro y también de aquí de la Unión de Tres Ríos. Esto nos ha permitido solicitar un allanamiento a los jueces del Poder Judicial por parte de la Fiscalía General, y el día de hoy se está realizando esta diligencia. Y es que este no es el único caso en el cual las autoridades y la policía judicial y la fiscalía también detiene a sospechosos vinculados con las organizaciones criminales que están en este momento sembrando el terror, no solamente en el sur del país, también en la provincia de Cartago. Estas imágenes son de lo que las autoridades policiales llaman la cocina de una de las bandas que pues ha generado más violencia en Cartago, y estamos viendo los índices de homicidio que hay en esa provincia. La semana anterior detienen a 3 personas con 60 millones de colones en una gran cantidad de droga, crack, cocaína, marihuana. Los ponen a las órdenes de la fiscalía, los presentan ante el juez penal de Cartago, solicitan también la medida cautelar de prisión preventiva, y a esos 3 sujetos también los pusieron en libertad. Vamos a ver en este momento también qué dice un experto en relación con estos casos, porque para detallarles antes de ir con él, les puedo indicar que en el caso de San Pedro de Montes de Oca, en el caso del atentado en contra de las oficinas judiciales, la Fiscalía investiga la tentativa de homicidio, porque se encontraban personas trabajando cuando estos sujetos llegaron a disparar por represalia cuando les decomisaron un arma. Sin embargo, la jueza que vio el caso en Goicoechea dijo que no había ninguna tentativa de homicidio, sino un accionamiento de arma. ¿Qué dicen los expertos? Veámoslo a continuación. Sí, es interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de medidas cautelares, los jueces tienen que analizar el tema de la probabilidad, el indicio comprobado y los peligros procesales. Existen varios peligros procesales y el juez puede ordenar una medida cautelar como una prisión preventiva con la existencia de solo uno. Entonces, si mencionamos, por ejemplo, la posible pena a imponer, ya con solamente ese elemento ya se podría ordenar la prisión preventiva. Sí, bueno, eso es parte de lo que se analiza en el tema de medidas cautelares, porque además del peligro de fuga, que hay algunos requisitos ahí, también está el peligro para la víctima y el peligro de obstaculización, ¿verdad? Entonces, si el ataque es directo contra una institución y contra personas que trabajan en la institución, se materializan ambos, las víctimas y los testigos eventualmente del proceso. Eso, por supuesto, que eventualmente se puede utilizar para la imposición de cualquier medida cautelar, inclusive la prisión preventiva. Dentro del peligro de fuga, también se habla del comportamiento del imputado, antes, durante y posterior al evento. Si hay indicios suficientes que los ligan con alguna actividad que se considera delitos graves, crimen organizado, el juez tiene que ponderar esa condición también para valorar si impone la prisión preventiva adicional, ¿verdad? Ahora, Fabián, ¿a quién señala uno? ¿A los jueces, a la legislación que permite que los jueces hagan esto? Es que yo creo también
que como para ayer algún diputado, alguna diputada tiene que estar proponiendo el que no existan medidas alternas a la prisión preventiva para casos como este, narcotráfico y crimen organizado, Fabián. Si no, esto lo vamos a ver todos los días como venimos años viéndolo ya. Melissa, en el caso de ayer que detienen a estas personas por disparar en contra del edificio, yo creo que toda la importancia de las autoridades estaban puestas en el caso debido a la presencia incluso del fiscal general y del director interino del OIJ en los allanamientos, en el momento de las detenciones e incluso la fiscalía realiza la investigación por tentativa de homicidio. Estamos hablando que dentro del edificio habían personas trabajando y estos sujetos dispararon como represalia. Sin embargo, la jueza es la que toma la decisión de indicar que el delito no es homicidio, es tentativa de homicidio, sino accionamiento de arma, un delito de una pena muy baja, y por eso es que libera a estas personas. Algo importante también es que en ediciones anteriores de Noticias Repretel hemos visto cómo en otros países ya están aplicando leyes de crimen organizado, haciendo una diferencia entre los delitos comunes y los delitos que se cometen dentro del crimen organizado, y eso también hay un cambio en esos países que están aplicando estos cambios para que las medidas cautelares en ese tipo de delitos, cuando se confirma que hay crimen organizado, sean más gravosas de las que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro Código Penal y Procesal Penal. Gracias por continuar con nosotros. Y utilizando una empresa de seguridad como mecanismo para legitimar capitales, es como una organización se dedicaba a abastecer de drogas a los grupos criminales de los barrios del sur de San José. Las instalaciones en las que operaba la organización fue allanada por segunda ocasión ya este año. Hernán Barrantes, adelante. Melissa, buenas tardes. Así es, una operación que ha requerido que en 2 ocasiones en este mismo 2026 se intervenga un edificio de 4 plantas ubicado aquí en Barrio Cuba, en las cercanías de la clínica Ricardo Moreno Cañas, por parte de las autoridades judiciales como parte de investigaciones por narcotráfico. En la primera vez incluso fueron necesarias la utilización de drones para poder hacer las vigilancias de estas instalaciones y confirmar lo que estaba ocurriendo allí. El día de hoy se detienen a los responsables de traficar drogas desde Colombia para posteriormente proveer a las organizaciones criminales que dominan a los barrios del sur de la capital y que son los que están enfrascados en esa cruenta guerra que ha generado más de 100 homicidios acá en la capital. Estamos hablando de que se realizaron 4 allanamientos el día de hoy, uno en Escazú, otro acá en Barrio Cuba, otro más en Cartago y otro más en Desamparados. Finalmente se logra la detención de 2 personas y hay una tercera que está en fuga. Todo esto es parte de un proceso que desarrolla la sección de crimen organizado en conjunto con la Fiscalía de Legitimación de Capitales. Este dispositivo judicial obligó a cerrar por varios minutos la vía que pasa frente a la clínica Ricardo Moreno Cañas en Barrio Cuba. Se trató de una operación para desmantelar a una organización dedicada al tráfico de drogas. Se trata de una investigación de la sección contra el crimen organizado del OIJ de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales. Los allanamientos tuvieron lugar en Escazú, San José, Cartago y Desamparados. 2 personas de apellidos Hernández de 51 años y Saborido de 26 fueron detenidos. La investigación inició en el mes de enero. Parte de una estructura criminal que traía clorhidrato de cocaína al país para el tráfico interno, principalmente venderle o comerciar droga con las estructuras criminales que están asentadas en los barrios del sur. Para las autoridades, este edificio es un viejo conocido. En reiteradas ocasiones ha sido blanco de allanamientos, este miércoles el más reciente. El 28 de enero anterior a eso del mediodía se realizó una intervención por parte del OIJ. En esa ocasión se logró el decomiso de 312 kilos de cocaína. La droga es traída desde Colombia para la agrupación criminal. Luego, el producto vendido a las bandas que operan en los barrios del sur de la capital. Mientras la empresa es usada como fachada, aunque está debidamente inscrita. La empresa estaba registrada debidamente, incluso
ofrecía seguridad en algún tipo de condominios, pero desde nuestro punto de vista efectivamente es una empresa fachada cuya intención era principalmente tener este edificio, almacenar en este edificio la droga y legitimar capitales por medio de lo que podría producir esta empresa. Como ustedes pueden ver, aquí a mis espaldas hay una casa una casa habitación de muy alto perfil y pues hay otros bienes también que están relacionados con el grupo y que eran utilizados para legitimar capitales. Las acciones se contó con la colaboración de la Policía Municipal de San José. Se espera en las próximas horas dar con el sospechoso que no fue ubicado al inicio de los allanamientos. Cuando se dan este tipo de intervenciones es importante tomar en cuenta que hay una serie de repercusiones, entre ellas algunas ajenas a la acción policial, como es en el caso donde hay empresas como esta de seguridad, donde una gran cantidad de personas dependían de este trabajo para llevar el alimento a su familia. ¿Qué va a pasar con ellos? Es parte de las acciones que ahora tendrán que emprender una vez que se cerró este local debido a la intervención del OIJ. Muchísimas gracias, Hernán, por toda la información. Y hoy es miércoles de Consejo de Gobierno. La presidenta Laura Fernández se reúne hoy con su gabinete y posteriormente, como se acostumbra, cada miércoles atiende también a los medios de comunicación. Josué Vargas, nuestro compañero, está ahí y nos va a ampliar sobre qué temas son los que hoy abordará está abordando ya la presidenta de la República. Josué, adelante. Es una noticia bastante importante que se está dando a conocer hoy aquí en el Consejo del Gobierno, y es que las municipalidades de Paraíso y Cartago llegaron a un acuerdo con el AIA para saldar la deuda que tenían pendiente. Escuchemos a la presidenta de la República, Laura Fernández. Se trata de que nosotros nos vamos a hacer los loquillos con deudas pendientes que tenga nadie con instituciones públicas, pero sí que vamos a revisar que los cobros estén adecuados y que se aplique todo a derecho, y en este caso eso fue lo que hicimos. Continuamos con la adecuada gestión financiera en el AIA y también con la adecuada gestión financiera en ambos acueductos municipales. Hablando se entiende la gente. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Se trata de una deuda que llega desde el año 1997 y que por poco termina con el corte o la suspensión del servicio de agua para todos los abonados en Paraíso, y también que podría representar un incremento del 300% para los recibos de Cartago. Esta deuda ya fue saldada gracias a este acuerdo entre la Municipalidad de Paraíso, Cartago y el AIA. Ahora van a hablar sobre la ampliación del tramo entre Barranca y Limonal. Escuchemos. ¿Cómo avanza? Los avances ya son más que visibles. Estas imágenes captadas el martes... Los avances ya son más que visibles. Estas imágenes captadas el martes muestran el progreso de las obras que transforman los 40... Muchas gracias a Josué por toda la información desde Casa Presidencial. Y un sismo de magnitud 5.1 sacudió anoche varios sectores del país y generó preocupación entre quienes lo percibieron con fuerza. Francesca Paniagua nos amplía. Adelante. Melissa, muy buenas tardes. Efectivamente, y es que la noche de este martes 9 de junio, muchas personas lograron percibir este sismo de magnitud 5.1 registrado en Guanacaste, exactamente en Brasilito. Conversamos con un experto, el cual nos explica que no hay réplicas que se puedan tener y preocuparse por ellas, y también nos explica que Costa Rica tiene un código de construcción muy importante y es por eso que en muchas ocasiones no se registran daños significativos en los sismos. Vamos a ir a ampliar toda esta información en la siguiente nota. Un sismo de magnitud 5.1 se registró la noche de este martes, 10 kilómetros al oeste de Playa Brasilito, en Guanacaste. Aunque fue ampliamente percibido por la población, expertos descartan una situación de riesgo. A pesar de que es un sismo de subducción en donde la placa del Coco se introduce por debajo de la placa del Caribe, el sismo no ocurre en el contacto entre las dos placas, sino ocurre dentro de la placa del Coco, en la porción ya subducida. Es un sismo que se llama de profundidad intermedia, refleja
esfuerzos dentro de la placa del Coco en su proceso de introducción dentro del manto por debajo de nuestro país. Esos sismos, por lo general, no tienden a tener réplicas. Este evento de anoche no ha tenido ninguna réplica hasta ahora, lo que indica, lo cual es un indicativo de que realmente es un sismo intraplaca del Coco. Dentro de la placa del Coco, esas profundidades, aunque sean grandes, no van a causar daño. Según los especialistas, el evento ocurrió a 47 kilómetros de profundidad y hasta el momento no ha generado réplicas significativas que ameriten preocupación. El código de construcción en Costa Rica es muy estricto y es muy eficiente y demuestra que realmente en Costa Rica se construye, si se construye de acuerdo a la ley y a los reglamentos, se construye bastante bien. Aún así, las autoridades recuerdan la importancia de mantener la calma, contar con un plan de emergencia familiar y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier eventualidad sísmica. Bueno, y así como le explica el experto en la nota anterior, siempre es tener precaución y mantener la calma ante un sismo. Tenía apenas 8 años cuando salió de la escuela para regresar a la casa. En una comunidad donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y los vecinos vivían sin miedo, ocurrió una tragedia que cambió todo para siempre. Nunca llegó. Durante días su familia y todo un pueblo la buscaron con desesperación. La esperanza se apagó con un hallazgo que estremeció a Costa Rica. Han pasado más de 20 años y la herida sigue abierta. Un sospechoso fue señalado, pero nadie pagó por el crimen. ¿Qué ocurrió realmente aquel día? ¿Quién le arrebató la vida a Josebet? ¿Y por qué su caso sigue envuelto en dudas? Este domingo 14 de junio en La Historia Completa revivimos uno de los misterios criminales más impactantes de Costa Rica. El camino que nunca terminó. ¿Quién mató a Josebet? Después de conexión por Canal 6, YouTube Noticias Grupo Repretel y repretel.com. Y la exdiputada Pilar Cisneros dice que no le atemoriza la demanda que pretende interponer el expresidente Miguel Ángel Rodríguez por supuestas difamaciones. PWS pagó sobornos por más de $700,000 a una cuenta bancaria ligada al entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez y dispuso además de $1.6 millones en fondos ilícitos para otros funcionarios de la compañía de seguros estatal. Estas fueron las declaraciones que publicó la exdiputada Pilar Cisneros sobre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez a través de un video en redes sociales. El exmandatario aseguró que no se quedará de brazos cruzados y anunció que presentará una demanda contra Cisneros. Después de un cuarto de siglo de procesos judiciales, resulta inaceptable que, habiendo hablado los tribunales, se hagan afirmaciones falsas sobre mi persona, como las que hizo en estos días la experiodista y exdiputada Pilar Cisneros, quien pretende usarme para atacar la independencia judicial. Así respondió este miércoles Pilar Cisneros a don Miguel Ángel. No tengo el más mínimo temor ante la amenaza de Miguel Ángel Rodríguez de demandarme por mi publicación sobre el caso de corrupción de los reaseguros de Lince. Las pruebas recabadas en Reino Unido, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica no dejan lugar a duda de que hubo un sobornador y muchos sobornados para obtener los jugosos contratos de reaseguros. Rodríguez sostiene que nunca se escondió y que siempre confió en la justicia costarricense, pues asegura que sabía que era inocente. La exdiputada Cisneros desacredita sin fundamento las resoluciones judiciales o pretende desconocerlas, porque no le gustan, y para atacar al Poder Judicial por motivos que ella sabrá. Tras 25 años de proceso judicial, el expresidente Rodríguez fue absuelto por unanimidad de todos los cargos en el caso Reaseguros, según resolvió el Tribunal Penal de Hacienda.
La embajadora Lina Eugenia Ajoy Rojas será la primera persona costarricense y la primera mujer también nacional en ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocido como el SICA, el 9 de agosto y hasta el 2030. Su más reciente experiencia internacional fue como embajadora en El Salvador, donde también representaba a Costa Rica ante el SICA y Belice. Además ha estado destacada en Canadá y Nicaragua. Mucha atención los conductores porque con la llegada de las lluvias se descomponen hasta 30 semáforos al mes. Laura Solórzano nos tiene más detalles. Adelante. Sí, correcto, y eso le sale caro a Ingeniería de Tránsito del MOB y también al COSEBI, pero el problema es dependiendo de la avería, si es por lluvia o por rayería, es cuando se puede extender hacia más tiempo, por ejemplo, cuando un rayo cae a un semáforo y daña por completo la caja de registro, o también si es por lluvia, se puede resolver con un tiempo mucho menor para que ninguno de los conductores tengan problemas. Veamos la siguiente información y también que alerta un poquitito a la gente para que si ven algún semáforo en mal estado lo puedan alertar. La llegada de la lluvia siempre significa precaución. Precaución en carretera, en la casa, en el trabajo y hasta en lugares recreativos. Si llueve muy fuerte, hay una mayor posibilidad de que los semáforos se dañen. Y si cae un rayo, el panorama es peor. Sí es cierto que hay un incremento entre el 7 y el 10% por temas de clima, ya sea rayos o por exceso de agua. Por ejemplo, se nos puede llenar una caja de conexión, una cabina de un semáforo puede llenarse de agua y se produce un cortocircuito. Ahí se queman luces, se queman tarjetas. Cuando cae un rayo, por ejemplo, la avería es económicamente más cara porque normalmente el rayo lo que hace es quemar prácticamente todo lo que son luces, el control. Tanto conductores como peatones tratan de andar con cuidado y con precaución. Yo siempre ando ojo al Cristo con todo eso, como dicen los ticos, ¿verdad? Primero porque ya uno es una persona adulta, entonces uno siempre tiene más precaución porque tiene hijos y tiene todo. Y con las lluvias y todo, definitivamente eso es muy peligroso. Entonces siempre trato de estar alerta a los semáforos, a los altos, a todo eso. Hay que tener mucho cuidado porque en veces se ponen como nada más a pispilear, digo yo, que es intermitente. Ajá. Sí, semáforo, pues no, se fija uno bien si está para pasar, pero sí me da mucho miedo resbalarme. Una avería grande provocada por un rayo puede llevarse su tiempo, dependiendo del daño. Cuando es un rayo, pues sí, el tiempo es más porque normalmente hay que cambiar el control. Cambiar el control no es lo mismo que cambiar una luz, requiere un par de horas, hay que programarlo. Cuando cae un rayo a veces se quema el cable, entonces cambiar el cable, sí estamos hablando toda una mañana para tirar cable, cambiar control. Entonces, en cuanto tiempo así, cambiar una luz, estamos hablando de 1 minuto. Y una avería por rayos y puede llevarnos prácticamente un día. En este 2026 no se han reportado averías por lluvia. 30 es en promedio el registro histórico que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero incluso pueden ser hasta menos, entre 15 y 20, eso dependiendo de las condiciones que se encuentren en nuestro país. Muchísimas gracias. Y la consulta externa y otros servicios de 5 EVAIS se trasladan por mejoras en la clínica de Guadalupe. Tracy Morales, adelante. Bueno, efectivamente estamos hablando que a partir de este viernes se va a realizar el traslado de toda la consulta externa de la clínica Ricardo Jiménez Núñez, además de las consultas de 5 EVAIS que también tiene esta clínica. ¿Por qué se va a hacer este traslado? Bueno, porque ya las condiciones de infraestructura no son las mejores y además esta clínica tiene una gran cantidad de asegurados, atiende a personas, a pacientes de los sectores de Moravia, de Goicoechea, de Guadalupe, y por eso es que se va a hacer este cambio para mejorar los servicios. A partir del lunes 15 de junio ya los pacientes van a recibir atención en otro lugar. Veamos.
Los asegurados que reciben atención en la clínica Ricardo Jiménez Núñez, ubicada en Guadalupe, y que atiende una afluencia importante de asegurados de Moravia y Goicoechea, tendrán un cambio en el lugar de atención. Toda la consulta externa y 5 consultas de VAIS ahora se trasladarán a este edificio ubicado a 200 metros al oeste del Parque de Guadalupe. Sí, me parece que es una excelente un excelente cambio para este centro de atención que históricamente ha sido el más importante de Guadalupe. Sí es importante que mejoren los servicios como en toda la caja, ¿verdad? El cambio responde a mejoras para ampliar el espacio físico en la clínica vieja, pero también a un proceso previo de demolición a mediano plazo. Está planificado empezar la demolición a finales del próximo año. Entonces, pues esto es parte de las preparaciones previas. Sin embargo, sí es una mejora para los usuarios en cuanto a la seguridad, amplitud y comodidad de las instalaciones. Se va a trasladar la consulta de especialidades médicas que incluye psiquiatría, pediatría, geriatría, fisiatría, medicina familiar, medicina paliativa y clínica de mama. También se traslada la consulta de especialidades no médicas como nutrición, psicología y trabajo social. Y se va la consulta de los EVAIS de Fátima, Lomas, Divino Pastor y Santa Cecilia. Y ya uno viene y ya no cabe. Esa es la verdad. Y ojalá que sean mejores condiciones, ¿verdad?, que aquí. Por otro lado, permanece en la clínica urgencias, cirugía menor, odontología, rayos X, laboratorio y farmacia. En el caso de la entrega de medicamentos enviados el día de la cita, se hará en la nueva sede y las recetas, copias, vouchers y recetas provenientes de los servicios de emergencias y medicina mixta se tramitarán en las instalaciones de la clínica actual. Recapitular nada más, como lo mencionamos en la información, los servicios que sí van a permanecer en esta clínica es el de urgencias, el de cirugía menor, odontología, rayos X, laboratorio y farmacia. Pero a partir del lunes 15 de junio, ya todo lo que es consulta externa y las consultas de los otros EVAIS que mencionamos se van a atender en la nueva infraestructura. Nos despedimos, pero los dejamos, por supuesto, con toda la emoción del partido de la selección nacional frente a Inglaterra. Los acompañamos con Deportes Repretel. Buenas tardes.